La historia que ha estremecido los cimientos de una de las familias más reconocidas de España ha alcanzado niveles inimaginables. La relación clandestina entre Isabel Pantoja y Antonio Muñoz Cariñanos, que por años se mantuvo en la sombra, ha salido a la luz, desatando un huracán familiar. El hijo de Cariñanos rompió su silencio de manera impactante, enfrentándose directamente a Isabel y acusándola de manipular, mentir y, lo más doloroso, destruir una posible relación fraternal con Kiko Rivera. La intensidad de este conflicto dejó tanto a los involucrados como al público sumidos en el asombro. Esto no es simplemente una disputa familiar, sino un drama cargado de traiciones, revelaciones y emociones que parecen no tener fin. Lo que inició como una tranquila reunión familiar se transformó en un campo de batalla emocional en cuestión de minutos. Isabel, en lo que muchos interpretan como un intento desesperado por controlar la situación, reveló que Kiko Rivera no es hijo biológico de Paquirri. Esta confesión no solo desmoronó la identidad de Kiko, sino que derrumbó la narrativa que Isabel había sostenido durante años. Sin embargo, lo que Isabel no previó fue la inmediata reacción del hijo de Cariñanos, quien no estaba dispuesto a tolerar más engaños. Su rabia y dolor encendieron un enfrentamiento directo que dejó a Isabel sin margen para defenderse. Con una mezcla de ira y emociones desbordadas, él exigió respuestas inmediatas. Sus palabras, cargadas de reproche, eran como dardos que golpeaban con precisión. Sabías desde siempre que Kiko era mi hermano y aún así callaste. No solo le robaste la oportunidad de conocer a su verdadero padre, sino que me privaste de tener un vínculo con mi hermano. ¿Cómo pudiste decidir sobre nuestras vidas como si fuéramos piezas en tu tablero de mentiras? Isabel, conocida por su habilidad para afrontar las situaciones más complicadas, esta vez no tuvo respuestas. Sus intentos por justificar sus acciones fueron rápidamente desarmados por la contundencia del hijo de Cariñanos, quien rechazó cualquier excusa. En un ambiente cada vez más tenso, Isabel intentó explicar que ocultó la verdad para proteger a Kiko, asegurando que la revelación habría sido demasiado dolorosa. Sin embargo, estas palabras no hicieron más que alimentar la furia de su acusador. ¿Hablas de protección?, replicó con una frialdad que contrastaba con la intensidad de sus emociones. Lo único que buscaste fue protegerte a ti misma. No querías enfrentar las consecuencias de tus actos y, por eso, nos arrebataste algo irrecuperable: el tiempo. Nos privaste de conocernos, de construir una relación como hermanos y de que Kiko supiera quién era realmente su padre. Esto no es amor, es puro egoísmo. Cada palabra era un golpe certero que dejaba a Isabel sin capacidad de responder, mientras los demás presentes observaban en absoluto silencio, atrapados por la intensidad del momento. Fue entonces cuando Kiko Rivera, quien había permanecido callado hasta ese instante, rompió su mutismo. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad, furia y una tristeza tan profunda que parecía consumirlo. Con los ojos llenos de lágrimas, Kiko miró a Isabel y pronunció palabras cargadas de un dolor indescriptible. Toda mi vida he llevado con orgullo el apellido de Paquirri. Soporté críticas, comparaciones y el peso de su legado, creyendo que era mi padre, creyendo que formaba parte de su historia. Ahora me dices que todo eso era mentira, que todo lo que sabía sobre mi vida es un engaño. Me has quitado mi identidad. Me has robado la posibilidad de conocer a mi verdadero padre y me alejaste de mi hermano. Esto no es protección, mamá. Esto es una traición. Me has destrozado la vida y no sé si algún día podré perdonarte. Las palabras de Kiko resonaron en la habitación como un eco de la angustia que sentía en lo más profundo de su ser. Isabel, con la mirada fija en el suelo, parecía no tener fuerzas para articular respuesta alguna. Sin embargo, el hijo de Cariñanos no permitió que la confrontación terminara ahí. Con una determinación inquebrantable, se dispuso a presentar las pruebas que respaldaban todo lo que estaba expresando. De un sobre que llevaba consigo,
extrajo fotografías, cartas y documentos que no dejaban lugar a interpretaciones sobre la relación que Isabel había sostenido con su padre. Las imágenes mostraban a Isabel y Cariñanos compartiendo cenas íntimas, viajes llenos de romanticismo y momentos que evidenciaban un vínculo profundo entre ambos. Colocando estas pruebas sobre la mesa, declaró con voz decidida: «Aquí está la verdad que has intentado ocultar todos estos años. Mi padre sufrió en silencio mientras tú vivías cómoda en tu mentira. Kiko y yo merecíamos saber desde el inicio la realidad, y no voy a permitir que sigas tergiversando esta historia para protegerte». El espacio quedó sumido en un completo silencio. Todos observaban las pruebas que desarmaban cualquier intento de Isabel por negar lo evidente. Kiko, con las manos temblorosas, tomó las fotografías y las cartas, examinándolas con detenimiento. Cada imagen y cada palabra escrita eran un recordatorio tangible de la magnitud del engaño en el que había estado sumido. Su rostro reflejaba un dolor tan intenso que parecía imposible de soportar. Finalmente, con la voz quebrada y las lágrimas surcando sus mejillas, levantó la mirada y se dirigió nuevamente a Isabel. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacérselo a Paquirri, a mí, a mi hermano y a nuestro padre? Has destruido todo lo que creía cierto sobre mi vida, has destrozado mi corazón, y no sé si algún día podré mirar hacia adelante sin sentir este vacío que has dejado». Sus palabras, cargadas de una tristeza desgarradora, parecieron quebrar algo en Isabel, quien permanecía inmóvil, incapaz de sostener la mirada de su hijo. La confrontación no terminó ahí. Fran y Cayetano Rivera, hermanos de Kiko por parte de Paquirri, también decidieron intervenir, incapaces de contener su indignación. Fran, con el rostro encendido de furia, se levantó y señaló directamente a Isabel. «Esto no es solo una traición a Kiko, es una traición a toda nuestra familia, a la memoria de mi padre y a todo lo que representaba. Has jugado con su legado, has manipulado nuestras vidas y no voy a permitir que esto quede así». Sus palabras eran un reflejo de la ira contenida que llevaba años acumulándose, y su postura dejaba claro que estaba dispuesto a luchar por la verdad. Cayetano, más sereno pero igualmente firme, añadió: «La verdad tiene que salir a la luz, Isabel. No podemos seguir viviendo bajo una mentira. Esto no se trata solo de Kiko o de mi padre, se trata de justicia, de respetar la memoria de quien ya no está aquí para defenderse». La tensión en el ambiente alcanzó un nivel insoportable. Isabel, por primera vez, parecía completamente vencida. El peso de las acusaciones, el dolor de Kiko y la determinación de los hijos de Paquirri habían destruido cualquier posibilidad de que continuara controlando la narrativa. La historia que había intentado ocultar durante décadas ahora estaba expuesta ante todos, y las consecuencias de sus actos se extendían como una ola devastadora que arrasaba con todo a su paso. Fran y Cayetano Rivera, testigos de cómo la verdad que Isabel Pantoja había mantenido oculta durante tanto tiempo salía a la luz, no pudieron contener su frustración. Conocido por su temperamento directo y explosivo, Fran fue el primero en romper el silencio. Se levantó de forma abrupta de su asiento, golpeó la mesa con el puño cerrado y exclamó con una voz cargada de furia: «Esto es una traición en todos los sentidos. No solo le fallaste a Kiko, Isabel, nos fallaste a todos. Has mancillado el nombre de mi padre, has destrozado su legado y lo peor de todo es que lo hiciste por puro egoísmo. No tienes excusa, no tienes justificación. Lo que has hecho es imperdonable». Cada palabra de Fran estaba impregnada de un resentimiento que había ido acumulándose con el paso de los años, una frustración que finalmente encontró salida en ese momento, dejando claro que no estaba dispuesto a seguir callando. Cayetano, por su parte, adoptó un enfoque más sereno, pero no menos tajante. Con su característica calma y mesura, se puso de pie tras las palabras de Fran y con la mirada fija en Isabel, expresó con firmeza: «Esto no es solo un engaño que hiere a Kiko. Es una afrenta que lastima a toda nuestra familia y mancha el recuerdo de un hombre que no está aquí para defenderse.
La verdad debe salir a flote, Isabel, aunque sea dolorosa, aunque destruya la imagen que has intentado preservar durante tantos años. Paquirri no merecía esto, y Kiko tampoco. Tú tomaste la decisión de ocultar una verdad fundamental, una verdad que no te pertenecía. Nuestra familia no puede seguir viviendo bajo un velo de secretos y manipulaciones. Es momento de que enfrentes las consecuencias de tus actos. La tensión en el ambiente era casi palpable. Las declaraciones de Fran y Cayetano resonaban como martillazos en las paredes, y cada acusación cargaba un peso tangible en el aire. Isabel permanecía muda, con el rostro lívido y evitando cualquier contacto visual con sus hijos. Su silencio, lejos de aliviar la situación, intensificaba la atmósfera, como si cada segundo de mutismo acrecentara la carga de sus acciones. El momento más desgarrador llegó cuando Kiko, aún paralizado por el impacto de las revelaciones, decidió tomar las evidencias que el hijo de Cariñanos había expuesto sobre la mesa. Con manos temblorosas, empezó a inspeccionar las fotografías, cartas y documentos que confirmaban la relación entre Isabel y Antonio Cariñanos. Cada imagen que revisaba era un golpe directo a su quebrado corazón. Las fotos mostraban cenas íntimas, viajes románticos y escenas que evidenciaban claramente que Isabel compartió algo mucho más significativo que una simple amistad con el empresario madrileño. Mientras repasaba una carta tras otra, cargadas de palabras íntimas y afectuosas, Kiko no pudo contener las lágrimas que fluían sin descanso por su rostro. El silencio reinante en la sala era abrumador, interrumpido solo por los sollozos contenidos de Kiko, quien intentaba procesar la verdad que tenía frente a él. Finalmente, con una voz trémula y quebrada por la emoción, se dirigió a Isabel. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionar así a Paquirri, al hombre que siempre creí que era mi padre? ¿Cómo tuviste el valor de hacerme vivir toda una vida en una mentira? Me robaste la verdad, me arrebataste la posibilidad de conocer a mi verdadero padre y me alejaste de un hermano que ni siquiera sabía que tenía. Esto no es algo que pueda perdonarte. Has destruido todo lo que creía sobre quién soy, sobre mi familia, sobre mi propia existencia. ¿Qué clase de madre es capaz de hacer algo así? Sus palabras, cargadas de una mezcla de ira y desesperación, impactaron como cuchillos en el corazón de Isabel, quien seguía en completo silencio, incapaz de alzar la vista, con el peso de la culpa reflejado en su rostro. El hijo de Antonio Cariñanos, consciente del daño emocional que su confesión y las pruebas habían provocado en Kiko, decidió romper el silencio nuevamente, esta vez con un tono más empático y conciliador. Con un intento de tender un puente hacia su recién descubierto hermano, se dirigió directamente a Kiko, quien seguía devastado. Kiko, sé que esto es una de las cosas más difíciles que has tenido que afrontar en tu vida. No puedo imaginar el dolor que estás sintiendo ahora mismo. No puedo ponerme en tu lugar porque descubrir algo así no tiene comparación. Pero quiero que sepas algo. Yo también he perdido. También he sido víctima de estas mentiras y de esta manipulación. Me arrebataron la oportunidad de crecer contigo, de saber quién eras, de compartir lo que debería habernos unido desde siempre. No puedo recuperar los años que nos han robado, pero puedo prometerte que haré todo lo que esté en mis manos para que esta verdad jamás vuelva a ser enterrada. Tú y yo somos hermanos, y eso es algo que nadie podrá cambiar. No importa lo que suceda, estaré aquí para luchar por nuestra verdad, por la memoria de mi padre, por lo que somos y por lo que aún podemos construir juntos, aunque hayamos perdido tanto tiempo. Kiko, con los documentos aún en sus manos, alzó la mirada con lentitud. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban no solo el sufrimiento que lo invadía, sino también un destello de esperanza, como si las palabras de su hermano hubieran abierto una puerta a algo que jamás imaginó. Tomó aire profundamente, tratando de encontrar calma antes de hablar, y finalmente, con voz quebrada pero cargada de una renovada resolución, expresó: «No sé cómo voy a salir adelante, cómo reconstruiré mi vida tras descubrir que todo lo que creí cierto
era una mentira. Pero hay algo que sí tengo claro. No permitiré que esta farsa siga marcando quién soy. Isabel me arrebató mi verdad, pero no dejaré que me quite la oportunidad de luchar por lo que es justo. Haré esto por mí, por Paquirri, por Antonio Cariñanos, por nuestra familia y por nosotros como hermanos. Aunque me hayan quitado tanto, elijo la verdad, porque es lo único que puede darle sentido a todo este caos. Mientras Kiko pronunciaba estas palabras, su discurso pareció calar profundamente en Fran y Cayetano, quienes, hasta ese momento, permanecían al margen, asimilando todo lo sucedido. Ambos, visiblemente impactados por la revelación y las palabras de su hermano, se acercaron a él en un gesto de apoyo y unión. Por primera vez en años, los hermanos Rivera parecían dejar atrás sus diferencias y disputas para presentarse unidos ante una verdad que había transformado el curso de sus vidas. Fran, conocido por su carácter impulsivo, colocó una mano firme en el hombro de Kiko y con voz determinada declaró: «No estás solo en esto, Kiko. Pase lo que pase, aquí estamos tus hermanos y vamos a luchar contigo. Esto no es únicamente tu batalla, es la nuestra también». Lo que Isabel hizo no tiene perdón, y no podemos permitir que siga manejando la narrativa de nuestras vidas. Vamos a recuperar lo que nos pertenece y, sobre todo, a honrar la memoria de nuestro padre como él merece. Cayetano, más reflexivo y sosegado, añadió respaldando el gesto de Fran: «La verdad duele, Kiko, pero también libera. Lo que enfrentas ahora puede ser lo más duro que has vivido, pero no tienes que hacerlo solo. Tienes a Fran, a mí, y ahora también al hijo de Antonio Cariñanos, con quien puedes comenzar a construir algo nuevo. Esto no se trata solo de Isabel, es sobre nuestra familia, sobre limpiar el nombre de Paquirri y recuperar nuestra dignidad. Afrontaremos esto juntos, y aunque el camino sea largo y arduo, estoy convencido de que saldremos fortalecidos». Las palabras de Fran y Cayetano, sumadas a las del hijo de Antonio Cariñanos, consolidaron una especie de alianza inesperada entre los hermanos Rivera y su recién descubierto pariente. Por primera vez, todos se encontraban del mismo lado, enfrentando a Isabel, quien seguía inmóvil en su asiento. Su silencio, lejos de calmar la situación, intensificaba la tensión en la sala. Isabel, conocida por su habilidad para manejar crisis y mantener el control, parecía haber perdido toda capacidad de reacción. Su rostro, una mezcla de culpa y abatimiento, mostraba que las palabras y acusaciones de sus hijos habían derribado el muro de apariencias que había construido durante décadas. La mujer que durante años había liderado su familia y cuidado de su imagen pública, ahora enfrentaba, completamente sola, el peso de sus decisiones. Aquella reunión familiar que comenzó con la intención de reconciliación terminó por convertirse en el escenario de una ruptura definitiva. Para Kiko, no había vuelta atrás. Su relación con Isabel estaba irremediablemente rota, y su mirada ahora estaba puesta en el futuro. Un futuro donde, junto a sus hermanos y al hijo de Cariñanos, lucharía por la verdad y la justicia. Por otro lado, Isabel se enfrentaba a una batalla que jamás imaginó. La verdad que había ocultado durante tanto tiempo salió a la luz, exponiendo las profundas heridas que causó en su familia. El camino que tenía por delante era incierto y lleno de retos. Las consecuencias legales, emocionales y mediáticas de esta revelación apenas comenzaban a manifestarse. Pero algo era indiscutible: nada volvería a ser como antes. Aunque la familia Rivera estaba rota, de esa fractura surgió una nueva unión, una alianza inesperada que podría redefinir sus vidas. El hijo de Antonio Cariñanos dejó claro que no se detendría hasta limpiar el nombre de su padre y construir una relación con Kiko, algo que Isabel les había negado durante años. El escándalo, lejos de terminar, seguía creciendo, mientras el ojo público seguía cada movimiento de esta familia, que ahora enfrentaba el reto de resolver todo aquello que el pasado había dejado pendiente. La tensión que reinaba en la sala era casi palpable. Isabel, normalmente acostumbrada a dominar cualquier situación,
parecía completamente desprovista de palabras. Sus hijos, que habían llegado buscando respuestas, ahora se alzaban como un frente unido, decididos a reconstruir lo que ella había desmoronado con sus secretos. Mientras tanto, el hijo de Antonio Cariñanos, todavía asimilando el peso de todo lo revelado, tomó la palabra con una firmeza que sorprendió a todos. «Mi padre merece justicia», afirmó con determinación. «Ha pasado toda mi vida sin conocer esta parte de mi historia. Ahora que lo sé, no voy a detenerme hasta que el mundo reconozca quién era realmente. Isabel me quitó a mi familia, pero también me mostró algo que nunca había tenido, una razón para luchar. No estoy aquí para crear más divisiones, sino para unir lo que quedó roto. Kiko, Fran, Cayetano, quiero que sepan que no vine buscando problemas, sino respuestas, y creo que juntos podemos encontrar la verdad». Sus palabras parecieron resonar profundamente en los hermanos Rivera, quienes, hasta ese momento, lo veían como un extraño. Kiko fue el primero en responder, con un gesto que reflejaba tanto desconfianza como esperanza. «No será fácil», admitió. «Tenemos un largo camino por delante y muchas heridas que sanar. Pero si algo he aprendido hoy es que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino. Si estás dispuesto a caminar este sendero con nosotros, serás bienvenido». Fran y Cayetano, cada uno desde su personalidad tan opuesta, también mostraron signos de aceptación. Fran, siempre más visceral, comentó: «Tendremos diferencias, pero si nuestra lucha es la misma, entonces estamos del mismo lado. Vamos a necesitar todo el apoyo posible para enfrentar lo que se avecina». Cayetano, en cambio, optó por una aproximación más mesurada. «Las relaciones se construyen con el tiempo, pero lo importante es que a partir de ahora todos busquemos lo mismo: justicia y verdad». La escena que se desarrollaba parecía sacada de una novela de intriga familiar, pero era la realidad. Isabel, quien permanecía en un mutismo casi ensordecedor, comenzaba a entender que el control que durante años ejerció sobre la narrativa de su familia estaba desmoronándose frente a sus ojos. Lo que alguna vez fue un círculo cerrado de secretos y apariencias, ahora se transformaba en un núcleo donde la verdad estaba tomando protagonismo, sin importar las consecuencias. En ese momento, Kiko rompió el silencio con una declaración que marcó el punto de inflexión definitivo. «Esto no es solo una lucha contra Isabel, es una lucha contra todo lo que nos ha mantenido divididos. Paquirri merecía algo mejor, nosotros merecíamos algo mejor. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. No será fácil, pero si nos mantenemos juntos, creo que podemos lograrlo». La conversación cambió el rumbo de la reunión. Lo que comenzó como un enfrentamiento familiar cargado de recriminaciones, ahora parecía transformarse en un pacto entre los hermanos y el recién llegado miembro de la familia. Las heridas aún estaban abiertas, pero por primera vez en mucho tiempo había un atisbo de esperanza de que, de las cenizas de su dolor, podría surgir algo nuevo. Sin embargo, mientras los hermanos sellaban su compromiso, el panorama mediático ya se agitaba. Las noticias sobre el escándalo comenzaron a filtrarse y las primeras imágenes de la reunión familiar llegaron a las redes sociales. Los comentarios y especulaciones no tardaron en inundar Internet, mientras los seguidores y detractores de la familia Rivera se sumaban al debate. El público, siempre ávido de dramas familiares, ahora tenía un nuevo capítulo para diseccionar, y no había duda de que el tema seguiría ocupando los titulares durante semanas. Para Isabel, el juicio social apenas estaba comenzando. A pesar de su experiencia manejando los medios, parecía evidente que esta vez estaba enfrentando algo mucho más grande que ella. Con cada nuevo detalle que salía a la luz, su imagen pública se veía más deteriorada. Las palabras de sus hijos no solo resonaron en la sala donde tuvieron lugar, sino también en las mentes de miles de personas que seguían con atención cada revelación. Por otro lado, Kiko, Fran y Cayetano comprendían que la lucha que habían iniciado
no se limitaría a las paredes de su hogar. El proceso legal que se avecinaba sería arduo y las repercusiones emocionales incalculables. No obstante, estaban dispuestos a enfrentarlo, convencidos de que solo la verdad podría redimir el legado de su padre y sanar las fracturas de su familia. El hijo de Cariñanos, por su parte, se convirtió rápidamente en una figura clave en esta historia. Su presencia no solo representaba un nuevo capítulo en la historia de los Rivera, sino también un recordatorio viviente de todo lo que Isabel había intentado ocultar. Su firmeza y deseo de justicia prometían ser el motor que impulsara esta batalla hasta sus últimas consecuencias. El desenlace de esta historia aún estaba lejos de escribirse, pero algo era seguro. La familia Rivera había cambiado para siempre. La verdad, aunque devastadora, parecía ser el primer paso hacia una reconstrucción que muchos creían imposible. A medida que los días pasaban, los acontecimientos en torno a la familia Rivera continuaban capturando la atención de los medios y del público. Las declaraciones de Kiko, Fran y Cayetano, junto al hijo de Antonio Cariñanos, fueron analizadas al detalle por programas de televisión y en redes sociales. La narrativa cambió drásticamente, colocando a Isabel en una posición vulnerable, mientras que sus hijos comenzaban a ser vistos como figuras que buscaban justicia y verdad. Isabel, siempre acostumbrada a manejar las situaciones con frialdad, comenzó a evitar las apariciones públicas. Fuentes cercanas a la familia afirmaban que estaba recluida en su hogar, lidiando con el impacto emocional de las acusaciones y el creciente rechazo social. Incluso sus más fervientes seguidores empezaron a cuestionar su versión de los hechos. Los años de secretos habían llegado a su fin, y con ellos, la imagen impecable que había proyectado durante décadas. Por otro lado, Kiko se convirtió en la cara visible de esta lucha. En entrevistas exclusivas, habló con honestidad sobre el dolor que le había causado descubrir la verdad, pero también sobre su determinación de construir un nuevo camino para su familia. «Esto no se trata solo de limpiar el nombre de mi padre», dijo en una de esas conversaciones. «Es también sobre encontrar la paz que todos hemos perdido. Mi madre nos falló, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer lo correcto». Fran, con su carácter más impulsivo, no se quedó atrás en expresar su enojo hacia Isabel y su papel en esta trama. «No hay excusa para lo que hizo», afirmó contundente en una declaración pública. «Nos robó la posibilidad de vivir en verdad, de honrar a nuestro padre como se merecía. Pero no vamos a dejar que esto nos destruya. Estamos más unidos que nunca, y eso es algo que ella no puede quitar». Cayetano, fiel a su personalidad reflexiva, adoptó un enfoque más moderado, buscando calmar las aguas en medio del huracán mediático. «La verdad es dolorosa, pero también es necesaria», comentó en un programa de radio. «Lo que estamos viviendo es difícil, pero sé que, al final, será lo mejor para todos. Nuestro padre merece ser recordado con dignidad, y eso es lo que estamos intentando lograr». Mientras tanto, el hijo de Antonio Cariñanos comenzó a ganar notoriedad. Su historia personal, marcada por la ausencia de un padre al que nunca tuvo oportunidad de conocer, tocó el corazón de muchos. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo», confesó en una entrevista. «Lo único que quiero es justicia para mi padre y poder construir una relación con mis hermanos. No estoy aquí para causar más dolor, sino para sanar las heridas que Isabel dejó». El impacto de estas declaraciones provocó que las especulaciones sobre el futuro de la familia Rivera continuaran aumentando. ¿Lograrían reconciliarse y dejar atrás las diferencias? ¿Serían capaces de enfrentarse a los retos legales que se avecinaban? Aunque nadie tenía las respuestas, lo cierto era que esta historia apenas comenzaba. En paralelo, comenzaron a surgir voces que defendían a Isabel, argumentando que sus acciones, aunque equivocadas, podrían haber sido impulsadas por un deseo de proteger a su familia. Algunos recordaron los años difíciles que vivió tras la muerte de Paquirri,
señalando que quizás las decisiones tomadas en ese momento fueron producto del miedo y la incertidumbre. Sin embargo, estas opiniones se vieron rápidamente eclipsadas por el peso de las pruebas y la fuerza con la que sus hijos defendían su causa. El escándalo alcanzó su punto más alto cuando Kiko, Fran, Cayetano y el hijo de Cariñanos decidieron presentar una demanda formal contra Isabel. El objetivo no era solo recuperar el legado de Paquirri, sino también asegurar que se hiciera justicia por los años de engaño. Esta decisión fue recibida con apoyo por parte del público, que veía en ellos un ejemplo de resiliencia y determinación frente a la adversidad. Los medios cubrieron cada detalle del proceso judicial, mientras los involucrados intentaban mantener la privacidad de los momentos más difíciles. Las audiencias iniciales estuvieron cargadas de tensión, con Isabel enfrentándose a preguntas directas sobre sus acciones. Aunque intentó defenderse, la evidencia en su contra era abrumadora, y su habitual confianza parecía desvanecerse con cada nuevo detalle que salía a la luz.